Listo, ya está grabando. ¿Qué pregunta tiene, yo? ¿El qué? El ejercicio 2, profe. Pues es que la pregunta fue que usted al compañero de Nilsson le dijo que ese ejercicio había que mirar la indicadora, pero no entiendo, pues cuando hablamos de generadora de del estimador de momentos, también tenemos que tener en cuenta si el parámetro está estimado ahí o no podemos de una vez calcular el momento para poder calcular el ejercicio. Acá se puede calcular de una vez. Ah, ok. El problema es que, pongámoslo así, eh, es que yo creo que yo lo entendí. ¿Eso fue una pregunta que me hizo en clase de Nilsson Sí, o profe, en fue en asesoría? clase. No, fue en clase, fue en clase. Sí, a veces no le entendí bien la pregunta. O sí, posiblemente. Pongámoslo así. Esto es de menos teta hasta teta. Y obviamente la función densidad de probabilidad de X me quedaría uno sobre teta menos teta, o sea, uno sobre 2 teta. Esa sería la función densidad de probabilidad. Y acá me dicen que haya el estimador de momentos, pero entonces en este caso, si yo hallo la esperanza de X, esto es igual a la integral desde menos teta hasta teta de X por la función densidad, que es uno sobre 2 teta de teta. Entonces, en este caso me quedaría X al cuadrado sobre 4 teta entre menos teta y teta. ¿Y esto quedaría qué? Eso si está bien planteado así. Sí, pero eso es cero. Esto daría cero. Ajá. Ese es el problema con esta. Pues, cuando uno va a calcular la esperanza da cero. La pregunta suya es ¿cuál? No, la pregunta mía era, pues como usted le ha dicho que había que utilizar la indicadora y eso, entonces yo quedé como con la duda de por qué se debe utilizar la indicadora, pero si no es así, entonces ya está todo bien. Pero ¿cómo lo resolvió? Si acá la esperanza le da cero. Ah, pues yo encontré la varianza, pues encontré La x, esperanza de X a la 2, más bien. esperanza de x al cuadrado, exactamente. Y esa es la misma varianza. Y ya de ahí sí puedes despegar el valor. Listo, entonces acá quedaría como, sí, si no le funciona con el momento uno, lo puede hacer con el momento 2. Ah, Varianza de X es igual a esperanza de X a la 2 menos la esperanza de X que es cero, o sea que esto es la esperanza de X a la 2. Y la cosa es que la varianza de una uniforme es B menos A, o sea, teta menos teta, o sea, 2 teta, ¿cierto? sí, Al cuadrado sobre 12. sí, profe. Eso da la esperanza de X a la 2. Y ya entonces vamos a simplificarlo. Esto es 4, esto es teta al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Igual a la esperanza de X a la 2. Entonces un estimador para teta sería ¿cuál? Eh, sería despejar y sería 3 sobre 3 por la sumatoria de x y al cuadrado sobre n. Y ese sería el de teta Y, al cuadrado, pero antes de la raíz. exacto. El estimador de momentos podría ser este. La raíz de 3 por esa sumatoria es de igual a 1 hasta n de las x y al cuadrado. Muy bien, dividido n. Sí, tal cual. Listo. Ah, Me profe, lo escribo un poquito mejor. y tengo como una duda un poquito teórica y es, ¿yo tengo que igualarlo obligatoriamente a la varianza siempre o yo lo puedo igualar a cualquier momento si yo quiero? ¿Tiene que igualarlo a quién, perdón? Yo siempre tengo que igualar a la media y a la varianza o yo puedo igualar, por ejemplo, a la media y después a, por ejemplo, El, esperanza de X2. el- voy a poner esto acá 3 y acá n. A ver, hágame la pregunta por acá. ¿Puedo igualar qué?
yo puedo igualar la esperanza de, yo puedo igualar, ¿cómo se explico? Yo puedo igualar los momentos, pues siempre la tengo que igualar a la medida de la varianza o lo puedo igualar a un momento en específico. Pues por ejemplo, yo sé que por ejemplo el momento, no sé, de orden 10 se reduce y que es una cosa muy fácil. Yo puedo Ujú. igualarlo a ese momento. Ah, ok. Sí, sí se puede. Sí se puede también, pero lo ideal sería comenzar de los momentos más bajos y comenzar a subir más. Ah, ok, profe. A la pregunta de por qué esta es una uniforme, porque acá lo dice, pues se deduce que esto es una uniforme. Toma el valor 1/2 teta, se deduce de acá. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una de esa misma diapositiva, o sea, de la clase 6. Ujú, Pues son dos. La primera es, pues yo estaba como corroborando como los estimadores en el punto 5 por ejemplo. O sea, corroborando en el sentido de, en el punto 5 6 perdón, no, en el que es Euler a la x menos z, esa es la 6 perdón. Yo ajá. la estaba corroborando en el sentido que quería ver qué tan bueno estimaban, pero cuando hacía como una gráfica como del ajuste, pues se daban muy alejados a lo que era, entonces no sé si es que Depende de la fue el muestra. estimador. Depende, Sí, depende de la muestra. sí. Pues, ¿a qué se refiere con que le da muy alejado? Por ejemplo, a mí me dio ese estimador me Acá, dio antes, para, antes de, antes de continuar, aquí Camila no se atormente con esto. Si quiere borre esto para que no se atormente con eso. Si quiere borre que eso es un uniforme y comience desde aquí para abajo. Yo deduje que era un uniforme, pero porque la conozco y la veo. Pero si quiere borre eso de que sea uniforme. Ahora sí. eh, Voy a eliminar esto. Y acá quedaría que, lo que hice fue pues, dígame, usar el pues, momento de orden uno. entonces en este calculan la esperanza. Entonces ponen esperanza de X, quedaría como la integral desde teta hasta más ¿Sí? infinito de a la menos X menos teta por dx. Y acá por una X, ¿sí o qué? Eso me dio ¿Cuál teta sería más esa uno. integral? Ah, Sí, me dio teta más uno. esta esperanza, listo. Teta más uno. Hagan la integral y le da teta más uno. Entonces, en este caso, hace sumatorias de igual a 1 hasta n sobre n, las xy, convergen probabilidad a esperanza de x, y entonces un estimador para teta sería esta sumatoria sobre n, o sea que un estimador sería x barra más 1. ¿Y cuál es la pregunta? Sería menos uno, profe. Eso, menos 1. ¿Cuál sería la pregunta? Eh, lo que había hecho era que yo quería, pues me dio curiosidad de ver que lo que hice fue graficarlo en R, o sea, tanto los puntos como el ajuste, pero me daba muy alejado, entonces eso quiere decir que el estimador no es tan bueno o también la muestra no ayuda. ¿A qué se O refiere si con quiere le los puedo puntos? mostrar un momento, pues el R, a ver si hice bien como lo grafiqué. Hágalo. Voy a dejar de compartir. Oye, es un código que usted tenía, pues lo reutilicé un poquito en una curva, para Hágalo. graficar una curva y le añadí un punto. Es el ejercicio 6. Este. O sea, terminé Ujú, calculando pues el estimador con la media menos uno, pero cuando grafiqué pues esta es la función el menos x menos z, entonces dije que la curva me dio algo como esto. Entonces ujú. significa que no es como un buen estimador o algo así, ¿cierto? No.
Eso no significa eso. ¿Qué puntos son esos? Esos puntos son los de la muestra. No, pero es que eso no tiene sentido poner los puntos sobre eso, porque esa función densidad es una distribución, no un gráfico de Sí. los puntos. No, yo sé, pero yo pensaba que, digamos, la densidad tendría por qué como al menos acercarse a la forma de esos puntos, o al menos intentar que sea como el error, como a uno ajusta una gráfica, por decirlo así, compararlo. No, es que los puntos no se tienen que ajustar a esa gráfica. O sea, si usted pone los puntos ahí, esos puntos no son sacados de esa gráfica. Esos puntos Sí, se ajustan a la distribución de esa gráfica. Si usted quiere, sí. si le estoy entendiendo bien lo que usted quiere, haga esto. Haga un chunk, ahora un chunk nuevo. Bueno, Y ponga, ¿dónde está la muestra de puntos? Muéstrame arriba dónde la guardo. acá. Entonces coja y haga un histograma de esos puntos. Histograma de esos puntos. Esta es la distribución de los puntos. Esos puntos no son puntos de una función. Baje un poquito Ok. la ventana. Baje un poquito la Pues, ventana para que le quede el gráfico. Eso, así. Ahora váyase a la, ¿cómo es que se llama eso? Váyase a la a ayuda esto. del histograma. No, no, entonces Le quédese ayuda. ahí o quédese ahí mismo en el gráfico eso. Póngale después de RS. Miren, ¿sabe cómo interpretar ese histograma? Entre 20 y 25 hay 7 puntos, entre 25 y 30 hay Ah, 4 pero puntos. entre 2 y 2.5. Eso, entre 2 y 2.5, entre 2,5 y 3. Sí. Ahí está diciendo cuántos puntos hay en cada uno de esos intervalos. Para que eso se aproxime a una densidad, póngale ist rs, coma, coma, póngale density y a ver cómo lo ponemos a ese para cambiarlo. Será en ese. Frec. No, espere. Póngale más bien frec igual false. Frec igual a qué? Eso, borre todo el density. Frec igual a false, con F mayúscula. Ah, sí. Eso ahí. Y ejecútelo. Mire que ahí ya le aparece la densidad. Ahora póngale ese gráfico que usted tenía arriba. Este. Eso, esa curve, y póngasela ahí debajo. Ah, no, ve que creo que ¿Y se. Ah, pero déjeme correr un poquito acá. qué le decía abajo? ¿Cuál era el error? Bueno, Creo que no me corrió una. Ya, ahora sí creo. Ahora sí. Ah, ok, ahora vale. sí. Ah, O listo. sea, No, sí, era esa duda. la densidad se tiene que parecer a la distribución de los puntos. Sí, ya la No estuve. es que los puntos se tengan que ajustar a la curva. ¿Sí es Listo. claro Era ya? como la confusión. Pues que como antes en otras materias a veces nos toca ajustar como curvas. Pues lo imaginé de esa manera, pero sí es verdad, tiene más sentido así. Sí, es la distribución de los puntos muestrales, no los puntos ajustándose a esa curva. Mejor dicho, esos 2,7, 2,7, 2,3, 2,4 no son valores de la función de frecuencia, no son valores de la densidad. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Ah, listo. Sí, esa era mi duda inicialmente. Pues no sé si algún otro tenga duda, pues yo igual tengo otra pregunta, pero ya la dejo. A ver, yo Profe, comparto ya mismo. yo tengo una inquietud, pero es como en cuanto al término de probar uno si uno hizo bien como una estimación. Pues yo lo que hago es como hacer una simulación, generar números aleatorios y mirar si la medida de eso se acerca a lo que yo estoy esperando. O eso está errado. Eh,
¿Eso lo hacen cuándo? ¿En qué contexto lo hace? Pues si yo tengo, por ejemplo, esa función y yo, no sé, calculé una estimación para la media o para, pues, para un parámetro de eso. Entonces, yo lo que hago es, pues hago una función para generar números aleatorios de esa muestra y comparo que, por ejemplo, la media sí tiene que dar algo parecido a lo que me debería de dar más o menos con los parámetros que yo le doy. O eso está errado. Sí, no, está bien, sí. Sí, pero una forma de comprobarlo también es con la densidad, como hizo de Nilsson, pero de Nilsson quería que se ajustaran los puntos a esta, pero no es a esto, es el histograma de estos puntos el que se tiene que parecer a esta densidad. Profe, no, pues ahí es bacano si usted tiene como una muestra, pues si usted no tiene una muestra, uno queda como, pues yo lo hago como de esa manera, es como para generalizar cuando tengo muestras. Sí, pero esas muestras las obtiene ¿con qué? Hago un generador de números aleatorios para para la función densidad que está ahí. ¿Y cómo? Para esta. Sí, pues lo que pasa es en una materia que se llama simulación y ahí uno aprende a hacer Bueno, simulaciones para no. esos números. eh, no, pero eso es otro contexto. O sea, no sé qué decirle, sí o no o sí. Porque es que si le digo sí, usted lo va a tomar literal como con la pregunta que me hizo de Nilsson y me va a decir, el profesor dijo eso, pero en este momento no sé ni decirle sí o no porque no le estoy entendiendo la pregunta. Ah, A ok. ver, póngame otro ejemplo. Si quiere, Mm, comparta la pantalla y me muestra. ah, por ejemplo, para esa distribución que tiene en pantalla, voy a compartir. ¿Basta? Sí, yo hice generador de números aleatorios para esa. Sí, a ver, yo como. Voy a Mm, dejar de compartir. ¿La tiene ahí? sí, ya lo tengo aquí, profe. Hágale. Entonces, para el ejercicio 6, entonces yo llegué, hice una función, pues hice una función, la función de densidad, probabilidad, ¿cierto? Y esta es la función que me genera números aleatorios para esa distribución. Entonces, espera, yo corro Por por ahí aquí. calculó la inversa. Bueno, lo que pasa es que lo hice para calcular números aleatorios y este es un método que se llama el método de la transformada inversa. Para ese método necesitamos utilizar la función acumulada inversa. Ajá, y esa es la que puso allá arriba. Exactamente, para poder hallar el ejercicio. Entonces yo hice como una, vamos a mirar hasta acá. Entonces, bueno, mire que la función, el generador de números aleatorios, se ajusta muy bien a la distribución. Entonces yo lo que hago es, genero números aleatorios, le calculo la media y Ya miro es que eso la, lo que tiene que hacer. y miro que la media sí concuerde con el parámetro. Por ejemplo, en ese caso la media es más uno, o sea, que el parámetro sería, por ejemplo, para este sería 3, debería Ujú. dar más o menos. Entonces yo así como que compruebo si mi, si mi, si el coso que yo calculé, si el estimador que calculé está bien. Entonces, si es permitido hacer eso o lo estoy haciendo mal, o estoy interpretando mal lo que No, estoy haciendo. sí está bien, pero eso es solamente una cosa. O sea, si los datos vienen de esa distribución, las medidas coinciden, pero no lo puede interpretar al revés. Si las medias coinciden, entonces vienen de esa distribución. No, Ok, sí, eso sí es verdad. tiene que hacer el gráfico que tiene ahí. La Ah, densidad y el histograma es tal cual lo que tiene ahí. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, con gusto. Ahora sí le entendí. Ahora comparto mi pantalla. ¿Qué otra pregunta tenían? ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta? Profe, yo No, tengo una duda con el ejercicio uno de método de momentos. Esto. Sí, profe, pues yo la verdad no sé muy bien cómo, o sea, yo lo estaba haciendo en base a los ejemplos que usted tiene en la diapositiva, pero pues yo no sé si eso esté bueno. ¿Qué hizo? Pues yo busqué la espera, o sea, ahí nos están dando que eso es que hay estimadores de momentos para alfa y beta, y eso se distribuye como una gama. Entonces yo lo que hice fue que
puse el valor esperado de esa distribución y la varianza. Y ya después puse como, pues puse la sumatoria de los xy sobre n igual a el valor esperado de eso, que es alfa sobre beta. Pero, o sea, se supone que uno debe hacer como buscar, o sea, hacer como unas ecuaciones para despejar y que el resultado, pero no, Pero no este sé no lo qué. hicimos en clase. Yo Este creo, lo no hicimos sé, en clase. yo creo que sí. Pero de todas ¿Cuál es formas, la esperanza de una gama? alfa sobre beta. No, con la parametrización que nosotros tenemos es alfa por beta. Se van a embalar, Ah, se van a meter en problemas porque yo les dije que la parametrización es esta. Si utilizan otra parametrización, les van a dar las cosas diferentes. ¿Cuál usar? Hay que usar la que les expliqué. Es esta la parametrización de la gama y con esta parametrización, esta es la media y esta es la varianza. Entonces, sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy converge en probabilidad a la esperanza de x. Y esto sobre n. Y la otra es que la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy cuadrado sobre n converge en probabilidad a esto. Sabiendo esas dos cosas, entonces yo puedo de esta ecuación 1 plantear esto. X barra, esto que acá es X barra, es igual a alfa por beta. Y la otra es que la varianza, que es la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy cuadrado sobre n, menos la media, que sería x barra al cuadrado es igual a alfa por beta al cuadrado. Y acá le pongo gorro, gorro, gorro y gorro. Y ahí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 1. ¿Cuál fue el problema que se le presentó a usted, Camila? no, pues la parametrización. De ahí queda más visible cómo se debe hacer. ¿Ya queda qué? Pues ya queda más claro cómo se debe de hacer. Ah, listo, ya lo que hace es de estas dos ecuaciones, despeja alfa o beta, o hace lo que hicimos en clase, ecuación 2 dividido ecuación 1, y ahí le queda de una vez cuál es el estimador de beta. Borro, ¿de Sí. acuerdo? Y ya después despeja la otra y le queda el de alfa. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Profe, hola, yo tengo una pregunta también con uno de esa presentación. Ujú. Profe, Por, están preguntando el 7 de la misma presentación. Sí, esperamos. Primero Tomás y después me dice, después miro lo que puso Marisabel. es el 10, el último. Este, Sí, es que con el gamma me enredó al tratar de encontrar el estimador. Pues esta es no otra sé. parametrización de la gama. Eh, Vámonos acá. pues me refiero es al gamma de teta que hay abajo. Pongámosla por acá. Esta es otra parametrización de la gama. Pero entonces pongámoslo así. Halle los estimadores para este y para este que hay acá. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la esperanza. Usted encontró la esperanza de esa función, de esa variable. Sí, pero no. Pero pues tú dices que eso también es una parametrización de la gama. Yo No, la hallé fue con la pero integral. ayer, sí, halle la integral. Ah, bueno, a mí me dio fue gamma de teta más uno, ¿Cuánto le da esta esperanza? gamma de teta más uno sobre el lambda de gamma de teta. ¿Sobre quién?
lambda por el gamma de teta. Y la cosa es que esto por definición es teta por gamma de teta. Y abajo queda lambda por gamma de teta. O sea, se cancelan estas dos cosas y queda teta sobre lambda. ¿Sí es claro? O Ah, sea, sí, no, no me acordaba de esto. por definición, siempre gamma de alfa es alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1, sin importar si es entero o no. Siempre se cumple esto con la función gamma, sin importar si es entero o no. Entonces acá, si esto fue lo que le dio, sería simplemente escribir eso como teta por gamma de teta y ya se cancelan esas dos y queda teta sobre lambda. ¿Y cuánto le dio la varianza? O la esperanza de x a la 2. Ah, La hizo. ya te la digo porque solo llegaste ahí, pues no sabía cómo trabajar con eso de arriba. Ah, bueno, sigan planteando este. Sí, Si quiere, sí, ya. dejémoslo ahí. Profe, si algo para continuar ese ejercicio, y esa me dio gamma de teta más 2 sobre lambda al cuadrado por gamma. ¿Cuánto? Espérate. ¿Cuánto le dio esta? Parecido arriba, dio gamma de teta más 2 sobre lambda al cuadrado por gamma ¿Gama de qué? de teta. Voy a separar acá estas cosas para que quede. Entonces, en este caso, habría que reescribir esto y escribirlo como gamma de teta más 2 es teta más 1 por gamma de teta más 1 sobre lambda al cuadrado por gamma de teta. Y a su vez, gamma de teta más 1 es teta, gamma de teta sobre lambda al cuadrado por gamma de teta. Y estos dos se cancelan. Entonces queda como teta al cuadrado más teta dividido por lambda al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Sí, profe. Y ahí ya tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Profe, una pregunta. Bueno, Ah, no, perdón, Tomás. solo muchas gracias, ya que ¿Cómo, con cómo? eso me queda claro. Dale. Ah, listo. Profe, tengo una duda de si hice bien el procedimiento ese, sino que me quedó un poco largo. Entonces no sé si lo podemos revisar o... ¿Qué? ¿Qué Es, procedimiento? pues no le he tomado foto, pero es el del ejercicio. Espera, hagamos eh, el 7. Bueno, sí. Primero este, que fue el que me preguntaron. Voy a ponerlo acá. Es este, María Isabel. María Isabel. Sí, sí, es ese. Ah, listo. Pongámoslo acá. Ah, y subámoslo acá. Perdón. Una muestra aleatoria con una distribución de probabilidad por esto. Y haya el estimador de momentos para teta. Para teta, es para beta. Era, pues, no creo que esa sea la duda, ¿cierto? Todos sí entendieron que era para beta, ¿cierto? En mi caso sí. Al menos yo también. Listo. Entonces hay que hallar la esperanza y la esperanza sería la sumatoria desde x igual 0 hasta infinito de x beta a la x por 1 menos beta. Y acá quedaría Profe, 1 menos es- beta. ¿Qué? ese ejercicio no es, pues, es lo mismo que la distribución geométrica, pero pues nada más que cambiaron el orden. Si eso es una geométrica. Y acá
¿cómo le hallan la esperanza o cómo hallan esta sumatoria que hay acá? Ustedes tienen esto, voy a escribirlo por acá, sumatoria desde i igual 0 hasta infinito, de a la i es igual a 1 sobre 1 menos a, para a entre 0 y 1, o dicho de otra manera, para valor absoluto a menor, entre menos 1 y 1. Si ustedes derivan esto, derivan con respecto a, ¿cuánto les da esta derivada? Esto le queda la derivada de a la i con respecto a queda i por a la i menos 1, igual a la derivada de la derecha con respecto a sería menos, por menos da más, 1 menos a al cuadrado. Y acá saco el factor que me queda ahí. Permítanme esto. Así era que demostrábamos esto para la geométrica. Y entonces me quedaría 1 sobre a, sumatoria desde igual 0 hasta infinito, de i por a la i es igual a 1 sobre 1 menos a al cuadrado. Y de ahí despejo. Entonces me queda que eso es igual a, permítame borrar acá un pedazo. Me queda que la sumatoria es de igual 0 hasta infinito, de i por a la i es igual a sobre 1 menos a al cuadrado. O sea que esta suma me da 1 sobre beta. Y comparen estas dos cosas. Comparen esto que hay acá con esto que hay acá. Son la misma cosa. O sea que esa sumatoria me va a dar igual a qué. ¿A qué me da igual? Beta sobre 1 menos beta al cuadrado. Se cancela esto con esto y me queda que eso es beta sobre 1 menos beta. O si lo querían hacer desde el principio, esto es una geométrica, como decía ahorita su compañera. Y ya teniendo esa esperanza, entonces, ¿cómo la sumatoria es de igual 1 hasta n de las xy sobre n converge en probabilidad a la esperanza de x? Entonces, x barra, que es esto que hay acá, esto es x barra, es igual a beta sobre 1 menos beta, gorro, por el método de los momentos, y eso es igual a x barra menos beta por x barra, igual a beta gorro. O sea que x barra sobre 1 más x barra es el estimador de beta. Marisabel, preguntas. Marisabel. No, profe, muchísimas gracias. Esta ahí era la duda de la geométrica porque no me acordaba. Pero muchísimas gracias nuevamente. Ah, listo, con gusto. El truco está en esto. Recuerden que en probabilidad, creo que hicimos esto, ¿no? Sí, en probabilidad derivamos. No derivamos en probabilidad. Sí, no me acuerdo. Bueno, Sí, sí, lo hicimos. Pero pues yo lo hice por la función generadora de momentos. listo, perfecto. Más preguntas. ¿Qué me va a decir usted de Nilsson sobre otro? Era en el punto 9 de esa clase, sino que hice un proyecto muy largo y no sé si está bien, porque me dio una ecuación cuadrática y puse pues la fórmula general, y no sé, no estoy seguro del procedimiento. A ver, yo lo pego por acá. ¿Qué hizo ahí? Calcular la esperanza de x y la esperanza de x a la 2. Sí,
Sí, ya tuvo problemas fue en el despeje de A y B. Esperanza de X, ¿cuánto le dio? Me dio alfa por beta sobre alfa más 1. Igual que pues, de alguno de otra cosa también pueden corregir. Alfa por beta sobre qué? Alfa más 1. Y la esperanza de X a la 2. Me dio alfa por beta al cuadrado sobre alfa más 2. Alfa más 2. Sí. Entonces de esta tengo que X barra es igual a alfa gorro por beta gorro sobre alfa gorro más 1. Y la otra, XY cuadrado sobre n es igual a alfa gorro por beta gorro al cuadrado sobre alfa más 2. Y de ahí, sí, seguramente queda algo muy largo. No, Sí, pero o sea, yo pues de la primera ecuación despejé alfa y me quedé en términos de beta y lo metí en la otra, pues, sí, pero me quedó una ecuación cuadrática, pero al final terminé cogiendo el alfa y el beta que fueran positivos porque hay una solución que no me daba, pues me daba negativo. Pero eso, si no era para está bien. corroborar si, pues, que sí, porque es que como me dio tan largo no me dio tan curiosidad. No, no hay problema con ese, sí. Si estas dos esperanzas están bien el cálculo, pues ya de en adelante sería como hacer álgebra de despeje de estas dos ecuaciones, tal cual. ¿Más dudas, más preguntas? Profe, yo tengo una con la diapositiva número 7. Pongámoslo acá. ¿Cuál? Bueno, tengo varias, pero como con la más simple, tengo una con el ejercicio número 4. Hicieron este. El de ahí, ese sí lo hice, que ese no que coloqué con una duda para ese. También la Yo tengo también, acá. profe. Bueno, entonces ahorita. ¿Este es cuál? El ¿Es ejercicio este? 4. Sí. ¿Qué duda tiene? Lo que pasa es que yo lo hice y no sé por qué el teta me está quedando negativo, entonces creo que está Vean. malo. O mejor dicho, para esa muestra el teta me da negativo. Vamos a ver. Coloca. Y esto es verosimilitud. Entonces, pongámoslo acá, solución. Esto sería la verosimilitud en función de teta es igual a la productoria desde igual a 1 hasta n de f de x dado teta, xy. O sea que esto es la productoria desde igual a 1 hasta n, teta sobre 1 más xy a la 1 más teta. O sea que esto daría teta a la n sobre la productoria desde igual a 1 hasta n de 1 más xy y esto elevado a la 1 más teta. Este mismo le dio. Luego Sí, aplico profe, sí, voy logaritmo igual. y eso me queda n logaritmo natural de teta más o menos 1 más teta logaritmo natural de la productoria es de igual a 1 hasta n de 1 más xy.
Y esto, cuando hallo el máximo, pues les dejo a ustedes comprobar que ese es el máximo. Eso es igual a n sobre teta menos logaritmo natural, o lo voy a poner de una vez así, sumatoria desde igual 1 hasta n, logaritmo natural de 1 más xy. Así. Esto implica que n sobre teta gorro es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, logaritmo natural de 1 más xy. Y esto implica que teta gorro es igual a n sobre la sumatoria desde igual 1 hasta n, logaritmo natural de 1 más xy. Este es el que le da negativo. Ah, sí, pero ya vi por qué. Es que me había comido en un paso el uno. No sé por qué me lo tiré, pero ya lo vi. Ah, Ok, listo. gracias. Listo, ese es el estimador. ¿Preguntas con este? ¿Para todos fue claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas con ese? Todo claro. Listo. ¿Cuál era el otro que tenían dudas? Con el Eso fue este. el 2. Que, pues yo llegué a un punto en cual me salió la sumatoria, la indicadora y es que Vámonos por acá. Si usted lo plantea directamente, este ejercicio, veámoslo. Solución. Ay, no, muchachos. Acá en la oficina están poniendo vallenatos. Tiene María. Bueno, función de verosimilitud en función de teta. Eso sería la productoria desde igual 1 hasta n de f de xy dado teta. Y eso lo tengo como 1 hasta n de e a la menos xy menos teta. Y acá esto daría, vámonos así, e a la menos sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy más n veces teta. Y la cosa es que si yo tomo log de esto, logaritmo natural de L de teta, me queda que eso es menos sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy más n por teta. Y si yo derivo esto, eso me queda n, ¿cierto? Entonces se desaparece el parámetro cuando yo derivo esto que hay acá. Todos pasaron por ese trauma. sí. Todos quedaron traumatizados con ver cómo se les desaparecía el teta. Sí, pero es No sé, que bro. ahí nos estamos poniendo un supuesto por encima. Pues que ahí el parámetro está metido dentro de lo que tenemos. Entonces estaríamos violando el primer supuesto de lo que sea en el libro. ¿Cuál es el primer supuesto que se viola? ¿Qué? En el libro habría que el supuesto de que los parámetros deben no, era el segundo supuesto que decía que el parámetro debería estar encerrado en el espacio para muestrar, no puede estar en los extremos. Pues, y en ese caso mucho que menos porque el teta no lo incluye. Pues supongo yo que está hablando de eso, ¿cierto? Sí, exactamente eso. Listo. Aquí en el chat, Marisabel, lo de la I rarita, eso era del otro ejercicio. Es que estoy acá viendo el chat. Marisabel, lo de una I rarita era de cuál ejercicio. Es que estaba viendo el chat. Bueno. Entonces acá, traumático por completo. Y aquí ya uno dice, ¿cómo hago para plantearlo? Porque miren que cuando derivo,
se desaparece el teta. Entonces, vamos a poner nuevamente acá el ejercicio y tengamos en cuenta esta restricción que hay acá. Esta restricción que hay acá es parte de la función densidad de probabilidad y hay que tenerla en cuenta a la hora de encontrar estimadores. Entonces, bueno, por lo menos de máxima verosimilitud. Entonces, en este caso, habría que reescribir, pongámoslo acá, la función densidad de probabilidad sería E a la menos X menos teta. Y recuerden que el truco es poner la función indicadora para desde teta hasta más infinito de X. Esta función indicadora es la que juega ahí el papel, pues yo diría que más importante a la hora de estimar teta por máxima verosimilitud. Entonces, cuando usted lo plantea, la función L de teta, que sería la productoria desde igual 1 hasta n de f de x y dado teta, eso me quedaría como la productoria desde igual 1 hasta n de a la menos xy menos teta, acá cierro paréntesis, por la función indicadora desde teta hasta más infinito de las xy. Hasta ahí todo bien todos. ¿Todo bien? Sí. Y acá quedaría E a la sumatoria desde igual 1 hasta n. Voy a poner con un menos acá xy más n veces teta. Y acá la productoria desde igual 1 hasta n de la indicadora desde teta hasta más infinito de las xy. Entonces miren que todo esto depende única y exclusivamente de este pedazo. La función de verosimilitud se anula dependiendo de este pedazo que hay acá. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el máximo de esta función o qué valor debería tomar teta de tal manera que esta función sea máxima? Suponga que usted coge x barra. Voy a ponerlo acá. Suponga que el estimador que usted asume es x bar, x o n bar. ¿Qué pasa con esta función indicadora que hay acá cuando la va a calcular sabiendo que este es x barra? Entonces, si usted va a poner esta productoria, y aquí les pido que por favor me presten la mayor atención, si usted hace esta productoria desde igual 1 hasta n de la indicadora desde x barra hasta más infinito de las xy, miren que esto se va a anular y esa productoria les va a dar 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen algunos xy que cumplen con ser menores a x barra. O sea, se anulan. ¿Me hago entender? Profe, yo ahí ¿Me me hago perdí. entender? Uno, ¿por qué puede decir que esos X sí existen si en el ejercicio se parte de que X es mayor a teta? Por esto, x1, x2, hasta xn. Más o menos, ¿dónde está el promedio? El En la promedio mitad o la quedaría mediana. en la mediana, quedaría más o menos por acá, supongamos. O sea que hay algunos que son menores que este x barra. Mire que es que ya estoy estimando directamente a teta con x barra. Si yo la estimo con x barra, pues van a haber siempre puntos que son menores que x barra. O sea que esa
esto que acá se va a anular. Pero Yo no sé se que los supone que... XY, yo sé no se- que los XY se toman, yo sé que los XY se toman mayores a teta, pero ya estoy estimando a teta, porque es que mire que yo no conozco teta. Entonces, calcule el promedio de estos valores que hay acá. ¿Cuánto les da el promedio de estos valores? ¿Cuánto les da el promedio de estos valores que hay acá? Alguien que lo calcule. ¿Cuánto les da? Nadie los quiere calcular. Bueno, Sí, los profe, calculo. ya casi. Ya, lo estoy haciendo en el Ya, calculador. profe. Ah, listo. Profe, 3.015. 3.015 da el promedio de estos valores. 3.015. ¿De acuerdo? Ahora reescribo esta función densidad de probabilidad reemplazando teta por 3.15. Por reescribirla me refiero a esto. Voy a poner nuevamente acá. Voy a volverlo a poner por acá. Si el estimador de teta es 3.015, si este es el estimador, entonces cuando yo vaya a trabajar con esta distribución e a la menos x menos 3.015, perdón, mire que para todos los x menores a 3.015, esta función densidad de probabilidad se va a anular. Esto es igual a esto y 0 para los x menores o iguales que 3.015. ¿Para cuáles se anularía entonces? Se anularía para este, para este, para este, para este, para este, para este, para este. Sí me hago entender con lo de que se anularía si yo escojo como el estimador de teta igual a el promedio. Sí, profe. Tomás, ¿usted qué fue el que Sí, me profe. planteó? Sí, Es que sí. mire que ya, es que originalmente yo no sé quién es teta. Son mayores que teta, pero yo no sé quién es teta, entonces tengo que reemplazar a teta por algún valor. ¿Me hago entender? Lo único que no entiendo es por qué si entonces los estamos excluyendo con la misma medida en la cual entran en el promedio. Pues no sé, es que me parece muy raro como excluirlos después de que sacamos su media. Precisamente porque es que yo necesito estimarlo, ya necesito decir quién va a ser ese teta, entonces es imposible que sea X barra porque hay muchos valores menores que X barra. No se puede X barra porque eso anula esta productoria Ah, que hay ok, acá. ok. Entonces X barra no es un buen candidato. Acá hay otra forma de verlo. Voy a poner acá L, la voy a escribir. Esa es una forma de verlo de manera analítica. Entonces quedaría E a la menos sumatoria desde igual a 1 hasta n de las XY menos más n veces teta. Y acá que multiplica la productoria desde igual a 1 hasta n de la función indicadora desde teta hasta más infinito de las XY. Acá hay una forma de escribir esta productoria con una sola, con una sola, ¿cómo decirlo? Con una sola expresión, es decir, sin tener en cuenta esta productoria. ¿De qué forma fácil y sencilla puedo escribir eso? Eso se puede escribir como, eso es igual a esto, E a la menos sumatoria desde igual 1 hasta n de las XY más n por teta. Acá voy a poner la indicadora desde teta hasta más infinito, pero voy a poner acá x1, o sea, el mínimo. Miren que esto es
1, esa indicadora, desde teta hasta más infinito, es igual a 1 si el mínimo es mayor que teta, o 0 si el mínimo es menor o igual a teta. ¿Sí lo ven? Toda esta productora yo la puedo reescribir así. ¿Lo ven claro todos o no? Porque esta productoria, esa productoria siempre va a dar o 0 o 1. Productoria desde igual 1 hasta n de la indicadora desde teta hasta más infinito de xy es igual a 1 si x1 es mayor que teta y x2 mayor que teta, puntos suspensivos hasta xn mayor que teta, y 0 si existe un j tal que xj es menor o igual a teta. Si es claro cómo se escribe esto, Sí, y si es claro que esta cosa es exactamente igual a esta, medítenlo todos, por favor. Profe, eso es como cuando uno hace, pues cuando uno tiene estadístico de orden con el mínimo y uno reescribe eso como, pues como cuando uno agrupa las probabilidades y así, más o menos. Sí, porque es que si el mínimo es mayor que teta, obligatoriamente todos son mayores que teta. Obligatoriamente todos mayores que teta, pero si el mínimo es menor o igual a teta, por lo menos uno de ellos también es menor o igual a teta. ¿De acuerdo? Este ejercicio es muy Profe, una analítico. pregunta, si si el soporte fuera de, por ejemplo, no fuera x mayor a teta, sino x menor a teta, entonces uno puede plantearlo así y terminaría siendo el máximo. Exactamente, sí. Si es menor, es el máximo. Si es mayor, es el mínimo. Y entonces ahí, ¿cuál es el valor que hace que toda esta expresión se maximice? ¿O cuál es el estimador que hace que toda esta expresión se maximice? ¿Cuál sería? Miren que Cuando es x es igual a 1, o sea, el mínimo, pues con el indicador a 1. exactamente se optimiza o se maximiza cuando el estadístico o el estimador de teta es el estadístico de orden 1, o sea, el mínimo entre todos. Porque cuando no es el mínimo, eso puede dar 0. Eso es lo que ocurre. Este ejercicio es muy analítico. Entonces Yo creo tengo que de otra todos es el duda. más difícil. Digamos, si yo, eh, pues por ejemplo, cuando calculo estas funciones de máxima verosimilitud, ¿cómo hago para, o sea, argumentar o concluir que ese es el máximo? Por ejemplo, de forma analítica sería así, o sea, lo puedo expresar en palabras, pues ya que normalmente yo lo que hacemos es como despejar y así, pero para este caso uno como concluiría el ejercicio más o menos. Es el que lo maximiza es este porque para cualquier otro valor distinto esto da 0. Y eso recuerde que E a la sumatoria de esto es mayor que 0. Y para cualquier otro valor distinto del mínimo, esto da 0. Ponga cualquier otro valor, el que usted se pueda imaginar. Con cualquier otro valor, esto va a dar 0. Y esto que acá es mayor que 0 para cualquier valor distinto. Mire que E a la menos sumatoria de x y más n, más n por teta, esto siempre va a ser mayor o igual a 0.
Y si usted reemplaza el estimador por cualquier otro distinto del mínimo, eso se le va a anular. Esto se va a anular. Sí, es claro. Ponga el promedio acá, esa sumatoria se va a anular. Ponga cualquier otro punto distinto al mínimo, esto se le va a anular. Profe, y esto es válido solo para productoria, ¿cierto? O sea, no para sumar. Si es solo para productorias. Exactamente. Es muy analítico. Analícenlo bien y me cuentan qué tal. Piénsenlo un poquito más y vean de qué manera lo pueden argumentar diferente, como dice de Nilsson. Si Profe, quieren, tengo miren otra duda esto bien. Ajá. para en el proceso de este ejercicio. Cuando llego acá y si lo analizo de esta manera, entonces ya no tengo que probar que es un máximo. O sea, que aquí con eso estoy diciendo que es el que optimiza y que a la vez es el máximo. Sí, ese es en el que se maximizan las cosas, porque el resto sería cero. Miren que nuevamente acá, cuando interviene esta restricción de que X es mayor que teta, ahí el candidato de inmediato es el mínimo. Esa es otra forma, ¿se acuerdan con lo de estadísticos suficientes? Candidato inmediato mínimo. Acá también. Aunque acá me dicen en este simio es conocida. Ah, no, acá están hallando es el estimador para sigma cuadrada. En cambio, acá es el estimador para teta. Tiene que ser el mínimo porque para cualquier otro valor distinto del mínimo, esta función de densidad se anula. Profe, ¿cómo se simularía en R para que era pues para que era algo numérico? ¿Cómo? Pues, ¿cómo se simularía en R? Esto, Sí. tal como lo simularon, pues tal como lo simuló su compañero. Pues lo que pasa es que él está viendo un curso de simulación y está viendo aparte, pues cómo simular eso con la función de distribución acumulada de esto. Usted está viendo también simulación, Camila. No, profe. Ah, bueno, entonces me tocaría explicarle todo lo que le han explicado a David, pues para poder explicarle cómo se simularía. Pero este ejercicio no es de simulación, es solamente de coger una muestra y encontrar el estimador de máxima verosimilitud, que en este caso sería el mínimo, porque para cualquier otro valor distinto del mínimo, esta densidad se anularía. Coja el curso de, pregúntale a David. David, ¿me equivoco con lo que le estoy diciendo? ¿Eso requiere una explicación de más de una clase? No. Sí, para unos llegar a hacer una densidad se necesitan las primeras 5 clases. Ah, bueno, sí, ahí está. Coja el curso de simulación María Camila para aprender a simularlo. Ah, listo, profe, Más gracias. con gusto, más preguntas. Preguntas, Profe, yo tengo dudas. una pregunta ya con eso que hablas de la indicadora, pero para la presentación 6. ¿Cuál? El 5, que ahí también pasa lo de que la X está... No, pero en la diapositiva 6. ¿Cuál? El 5. Ahí que ahí también pasa eso de que la X está acotada pues por un parámetro, pero pues yo al sacarlo no sé si fue que me equivoqué, no necesité la indicadora. Eso es porque en el de los No, momentos no se necesita. no es que en el de los momentos lo que necesitas son las esperanzas, valores esperados, esperanza de X o esperanza de X al cuadrado. Entonces ahí no habría problema. Listo, listo. Gracias. Listo, con gusto. Profe, Esa es entonces, otra. la indicadora, ¿para qué momento se utilizaría? Pues, cuando se anula el parámetro. Cuando la metodología de estimación depende de la densidad y no de los momentos. Por ejemplo, si depende de los momentos, ahí lo único que hay que hacer es encontrar
la media y la esperanza, la media, perdón, o la esperanza, perdón, y la varianza, o la esperanza de x al cuadrado. Mire que cuando haya esperanza, voy a ponerlo, en el método de los momentos, usted necesita por ejemplo, esperanza o esperanza de x a la 2, por ejemplo. Cuando usted encuentra estos dos valores, ya eso deja de depender de la densidad. En cambio, en el método de máxima verosimilitud, usted tiene es esto, productoria de f de x dado teta, y como ese método depende de la densidad directamente, entonces sí tiene que tener en cuenta la indicadora. ¿Me hago entender? Sí, profe. Eso. Máxima verosimilitud, tenga en cuenta la Profe, indicadora. Método de los momentos, no. Sí, dígame. profe, una pregunta. Entonces, siempre que el parámetro esté restringido por una desigualdad respecto a X, se tiene que colocar la productoria, la indicadora, es que digo. Sí, si es máxima verosimilitud, sí. Si es método de los momentos, no. Listo, gracias. Es precisamente por esto, porque si no, pues se anularía. Esa es la cosa. ¿Más dudas, más preguntas? Profe, yo tengo una, no he llegado a intentar resolverlo, pero tampoco tengo como idea de cómo resolver el ejercicio 10 de la diapositiva 7. 10 de la diapositiva 7. Sí, Este, ese sí, pues no sé, no sabría cómo hacerlo. Marisabel. Está conectada Marisabel Carvajal. Marisabel, Hola, hola, sí. usted hizo de este, ¿cierto? Sí, justamente estaba viendo y sí. Esto es regresión. Yo lo puse porque, pues para que lo conecten más adelante con el curso de análisis de regresión. Y es que acá, cuando le dicen, por ejemplo, que tiene un conjunto de variables aleatorias, como en este caso las y sub n, esas y sub n también las pueden relacionar con otras variables, por ejemplo, en este caso con unas x y. Ejemplo, si usted tiene que la y, por decir algo, son salarios y la x es, por ejemplo, años de experiencia, pongámoslo así. En este caso, yo podría encontrar o tratar de modelar el salario como una combinación o una recta acá, de tal manera que para, por ejemplo, 5 años de salario, 5 años de experiencia, yo sea capaz de encontrar cuál es el salario esperado. Entonces, en este caso, acá agrego unos errores porque obviamente, pues, esto que acá es como una especie de modelo y hay unas desviaciones. Obviamente, si usted le pregunta a una persona cuántos años de experiencia y esa persona le dice que tiene 5 años de experiencia, su salario será uno, pero otra persona con esos mismos años de experiencia tendrá otro salario. Es decir, para 5 años de experiencia hay muchos salarios, entonces en ese caso hay un error que se tiene en cuenta acá con este SUI. Entonces, para este ejercicio, ya después de contextualizarlo como con un ejemplo real, uno procede de la misma manera. Trata de plantear la función de verosimilitud. ¿De cuáles parámetros depende la función de verosimilitud? De beta 0 y de beta 1. Y eso es igual a la productoria desde igual 1 hasta n de la función densidad de probabilidad de y su i dado beta 0 y beta 1. Beta 0 y beta 1, vamos a ponerlo por acá. Ahora la pregunta es,
¿cuál sería esta función densidad que hay acá? ¿Qué me dicen ustedes? La misma recta. No, es una función Ah, densidad, ya Pues eso no es una normal. exactamente. Esta parte que hay acá son constantes y esto que hay acá es una normal, entonces esta tiene que ser una normal. Esto es constante y esto que hay acá tiene distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada. Y acá, obviamente entonces, esta y también es una normal con una media y una varianza que debemos calcular. ¿Cuál es la media de y? ¿Cuál es el valor esperado de los y sub i? Mi sub y es la esperanza de los y sub i eh, o de la esperanza de los yesuinos sería el valor que pues sería sacarle la esperanza a la recta esa. beta 0 más beta 1 x y más los errores. Ajá. Pongámoslo acá. Y esto quedaría, esto es constante, esto es constante, esto es constante, más la esperanza de los errores o de los sub i o epsilon i. ¿Cuál es la esperanza de los epsilon i o de los ei? ¿Esta esperanza cuánto es? Si lo, sí, cero. 0. O sea que esto sería la media de los y. Media de los y es esto. ¿Y cuál sería la varianza? Sigma y. Sería la varianza de las y. Y la varianza de las y sería la varianza de beta 0 más beta 1 xi más epsilon i. ¿Cuál sería la varianza de una constante? Cero. 0. ¿Cuál sería la varianza de esta otra constante? 0. Entonces esto queda solamente la varianza de los ei. ¿Y cuál es la varianza de los ei? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado, perfecto. Entonces en este caso ya podemos proceder con esta. Ya sería, ya sabemos que es una normal. Voy a ponerlo acá. Productoria desde igual 1 hasta n de 1 sobre la raíz de 2pi sigma cuadrado por e a la menos los y menos su media. ¿Su media cuál es? Beta 0 menos beta 1 xi al cuadrado sobre dos veces su varianza, o sea, 2 sigma cuadrado. Y ya de ahí en adelante expresan esta verosimilitud en función de beta 0 y beta 1 y la maximizan, o sea, derivan con respecto a beta 0 y sacan una ecuación y después derivan con respecto a beta 1 y sacan otra ecuación. En el examen les voy a poner uno muy parecido a esto y les voy a dar datos reales para que lo tengan que encontrar. Entonces terminen ustedes de resolver este ejercicio. Se los sugiero. ¿Preguntas? Una pregunta, cuando, pues, si yo tuviera datos reales para probar eso, eh, ¿cómo, si yo quisiera ver visualmente si está correctamente desarrollado el ejercicio, cómo lo podría ver? O sea, que una normal o sea, si yo creo, no sé, una muestra aleatoria con una función de R, pues la distribución de frecuencia se debería aproximar a esa. Eh, mm, Sería algo así. Pues más que eso, sería como así. Si yo tengo un conjunto de valores x1, x2 hasta xn y tengo un conjunto de y1, y2 hasta yn, suponga que estos son años de experiencia. Y pongámosle a este cualquier otro, por ejemplo, sí, salario. Entonces, las y sub i
tienen distribución normal con media, beta 0 más beta 1, xi, y con varianza sigma cuadrado. Eso fue lo que acabamos de ver. Entonces usted puede hacer un gráfico para relacionar las dos, para relacionar las X y las Y. Entonces acá tendría las X y las Y. Y acá hablamos de recta precisamente porque aquí tendría esto. Eso que aparece ahí sería la recta beta 0 más beta 1 xy. Y alrededor de esa recta, pues yo voy a tener los pares ordenados. Este par ordenado sería, por ejemplo, x sub i, y sub i. Los errores que son las distancias a la recta que nosotros estimamos. Para este caso particular, este es el gráfico que tendría sentido de Nilsson. ¿De acuerdo? O sea, sería graficar es X con Y. Sería graficar X con Y y eso le tiene que dar más o menos una recta. En análisis de regresión lo van a aclarar mucho más. Pero para este curso lo que tienen que hacer es encontrar cuáles son los valores de beta 0 y beta 1 que minimizan esa verosimilitud. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Termínenlo, lo tienen que terminar. ¿Más preguntas? Con respecto a esto, con respecto a cualquier otro. Profe, yo tengo una pregunta con el 7 de esa presentación. 7, veámoslo. ¿Cuál? Ese del teta 1 y el teta 2, por aquí no encuentro el procedimiento, pero cuando lo había hecho, no sé en qué me equivoqué, que se me terminaron cancelando los parámetros. No debe ser porque también se hace con una indicadora, pues porque mire que el parámetro está literalmente limitado, eso sería el máximo. Sería el mínimo. Sí, sí, el mínimo. El estimador de teta 1 sería el mínimo. ¿Qué se le cancela? Veamos. Se me cancelaron los dos parámetros. Si encuentro el procedimiento, te muestro dónde. Veámoslo. L de teta 1, voy a ponerlo de otro color. Voy a ponerlo con este negro. L de teta 1, teta 2 es igual a la productoria desde igual 1 hasta n de f de xy dado teta 1, teta 2. Y eso me quedaría la productoria desde igual 1 hasta n de 1 sobre teta 2 por e a la menos xy menos teta 1 sobre teta 2. Y esto quedaría igual a 1 sobre teta 2 a la n por e a la menos sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy más n veces teta 1 y esto dividido todo por teta 2. Y entonces si toma logaritmo natural, L de teta 1, teta 2, eso le queda menos n logaritmo natural de teta 2. Sí, quedaría así. Menos la sumatoria desde, si se cancelan, desde 1 hasta n de xy sobre teta 2. Más n teta 1 sobre teta 2. Se le cancelan solo con respecto a teta 1, ¿no? Pues cuando yo lo hice se me desaparecían los dos, pero yo asumo que es que tenía un error, pero no lo logré encontrar. Pero le da esto mismo que tengo ahí. Sí, creo que fue después de derivar. A ver, derivada parcial con respecto a teta 1.
con respecto a teta 2, pongámoslo así. Bueno, con respecto a teta 1, L de teta 1, teta 2. ¿Cuánto da esa derivada parcial? Eso da n sobre teta 2, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y la otra derivada parcial. ¿Cuánto da? daría a menos n sobre teta 2, Ajá. menos más 1 sobre teta 2 al cuadrado por la sumatoria. Y el otro sería menos 1 sobre teta 2 al cuadrado por n teta 1. Pongámoslo así entonces. Y acá daría menos n teta 1 sobre teta 1 cuadrada. ¿Cierto? Teta 2 es abajo, no. En el último Teta termo. 2. Ajá, acá. Cuando iguala esa cosa a 0, pongámosla. Para todos, ¿está bien esa derivada o hay algún problema? ¿Está bien esa derivada? Revísenla. Veamos las dos ecuaciones. Quedaría ecuación 1. Ecuación 1, n sobre teta 2 es igual a 0, ecuación 1. Y la otra, n sobre teta 2 más 1 sobre teta 2, sumatoria desde igual a 1 hasta n en las xy, menos n teta 1 gorro sobre teta 2 gorro cuadrado, y esto igual a 0. De la primera ecuación no ayuda mucho porque se anula, ¿cierto? Queda n igual a 0 y eso no tiene sentido. Y de la segunda, En la ¿qué segunda, quedaría? pues, ese teta 2 también se iría. Y Pero quedaría quedaría así, de 2, pongámoslo acá, de 2, eso me quedaría menos n más 1 sobre teta 2, sumatoria desde igual a 1 hasta n, menos n teta 1 gorro sobre teta 2 gorro igual a 0. Y de ahí yo puedo despejar teta 1, ¿no? ¿Cómo quedaría teta 1 ahí cuando despejen? En función de teta sub 2. Acá me falta un xy. ¿Cómo quedaría? se pasaría ese menos n teta 1 sobre teta 2 al otro lado y luego eso multiplicar. Entonces quedaría teta 1 igual a todo eso que está a la izquierda por teta 2 sobre n. Ajá. O sea que quedaría, voy a ponerlo por acá. Tómenlo en pantallazo y me lo dictan en el otro. Listo ya. Entonces quedaría teta 1 gorro igual a quién. Quedaría teta 1 gorro igual a teta 2 gorro sobre n, Ajá. que multiplica a menos n. Multiplica menos n. O sea, sí. Pues no, como estamos despejando el teta 2 y el n para el otro lado,
Pues el teta 2 pasaría a multiplicar y el n a dividir, no, sobre todo lo del otro lado. Escríbame qué queda, ya después de simplificar. Ah, bueno, sí. Mm, Quedaría entonces menos n por teta 2 sobre n. Entonces quedaría solo menos teta 2. Ujú. Luego quedaría eso n por la sumatoria de x, y pues más n sobre Más o la menos, más. más, Eh, las n por la sumatoria de x sub i, ajá. ya está ahí. Quedaría así todo. Sí, sí, despejé bien, sí. Listo, entonces es este el que tiene que hallar de manera analítica y, como dice David, este sería el mínimo. ¿Por qué? Analícenlo ustedes cuando lo plantean acá con la función indicadora. Primero lo maximizan con respecto a teta 2, diciendo que el estimador es el mínimo, y luego derivan y hacen todo el procedimiento y les queda que teta 1 queda en función de teta 2. O sea que ya sería reemplazar acá. Quedaría como que n sumatoria de las x y menos el mínimo. Sí, sí, quedó esto bien despejado. Verifíquenlo ustedes. ¿Preguntas? Profe, una Entonces, pregunta. Entonces, cuando yo ya encontré estos dos estimadores, entonces cuando me dicen que obtenga estimaciones numéricas para teta 1 y teta 2, es estos valores reemplazarlos en lo que me dé teta 1 y teta 2. Eso, en las fórmulas, el mínimo, coja el mínimo de todos estos valores. Y el otro ya sería reemplazar dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, sumatoria de las x y tiene que sumar las x y. Multiplicar por n, tiene que contar cuántas hay. Y así. Ah, listo, profe. Pero una pregunta, para este ejercicio también podría ocurrir que, pues que del teta 1 sea el mínimo y teta 2 quede en términos de teta 1, o necesariamente va a quedar con teta 2 el mínimo. ¿Cómo? Que si para este ejercicio puede ocurrir de que teta 1 sea el mínimo y teta 2 quede en términos de teta 1. ¿Por qué sería teta 1 el mínimo? No sé por qué estoy Ah, teta imaginando. 1, sí. Es que lo despejaron, esto lo despejaron mal. Eh, ¿Cuál es el que estamos tratando de calcular? No es teta 2. Lo sí, despejó mal. yo creo que me Venga, equivoqué, yo porque lo, con la acotado teta 1 debería cargar como mínimo. venga, yo lo recorto. No tiene sentido la pregunta o lo que plantea Denils. Eso no tiene sentido. Voy a borrar esto acá y voy a abrirlo acá. Voy a continuar despejando esto. El que quiero despejar es teta 2. Teta 1 yo sé que es el mínimo. Entonces en este caso quedaría menos n más 1 sobre teta 2 gorro. Sumatoria desde igual a 1 hasta n de las x y menos n teta 1 gorro. Y esto igual a 0. O sea que esto quedaría 1 sobre teta, esto no es al cuadrado, sino teta sub 2. Teta sub 2 por esta sumatoria menos n veces teta 1 gorro igual a n.
Y esto quedaría entonces sumatorias de igual 1 hasta n de las xy menos n veces dividido por n, quedaría teta 2 gorro. Es esta la fórmula de teta 2 gorro. Y el otro, demuestren ustedes que es el mínimo. Tienen que demostrar que es el mínimo. ¿De acuerdo? Sí, es claro, Denilson, a la pregunta que usted hizo. No puede ser lo que usted planteó. Tiene que ser esto. ¿Por qué? Analícenlo ustedes. ¿Más preguntas? Profe, en el ejercicio 6.6 del libro, o sea, que está en la clase 7, ese herido se daría por invariancia. Yo veo. El ejercicio del libro, pues el que está propuesto en la clase 7, el 6.1.6. Sí, pues yo se daría por invariancia, como el que hicimos en clase. Pues ya, Pongámoslo por acá. 616. Mm, Este. Es este. sí, profe, sí. Mm, mm, mm. Eso dice que representa la suma de una distribución binomial teniendo n igual 5. Encuentra. Ah, sí. Eso es por invariancia. Tal cual. Ah, listo, pues. Hay el estimador de máxima verosimilitud para P. Y luego esta probabilidad que hay acá, mayor o igual a 3, es esto, es la sumatoria es de x igual 3 hasta 5, de 5 combinados de ax por p a la x por 1 menos p a la 5 menos x. Y entonces necesita reemplazar en este que hay acá. Eso sería invariancia de el estimador de máxima verosimilitud y con eso obtiene el estimador para esta. Tal cual. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Profe, ¿Ya con el hicieron los ejercicio demás? 14, no, yo la verdad no llegué hasta por allá, pero con el ejercicio 14, pues me sale una inquietud. ¿La inspección visual es obligatoria o hay algún paquete que le ayude a uno a servir, pues en R, para decir, ay, que esto tiene tal distribución? Sí lo hay, pero lo vamos a ver al final del curso. Ah, ok. Ahí ustedes pueden encontrar, plantear una. Ustedes dicen, eso se parece a una normal, o eso se parece a una Poisson, perdón, a una Poisson, no, a una, no sé, ¿cuál continuo exponencial? O a Eh, una gama, a la que Eso tiene ustedes quieran como y eso. gamma, chi, f, mm, creo que son como las que leí yo que tenía. Tienen que hacer un histograma de estos datos
y poner varias curvas encima y ver cuál es la que más se adecua a ese histograma. ¿De acuerdo? Muy parecido a lo que mostraba Danielson ahora al comienzo. En eso consiste la 14, solo visualmente. Y después de que lo plantean, hallan los estimadores. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Dudas? Menos mal no están dejando esto para el último día y los están haciendo uno por uno. ¿Más dudas, más preguntas? Profe, yo la verdad, pues seguir haciendo los ejercicios porque ya hasta el momento todo claro, ya el jueves, si algo le escribo en el foro. Muchas gracias, profe. Con gusto. Y María Camila, le aconsejo también que, pues que entre todos ustedes también, son muchos ejercicios, traten entre todos ustedes también de ver cómo lo resolvió cada uno. Hablen entre ustedes porque, pues a medida que hablan, aclaran dudas entre ustedes también, pero obviamente yo estoy pendiente del foro. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, yo, pero con lo que dijo David de ese punto, Ujú. bueno, creo que fue David, no me acuerdo. Cuando dices hallar los estimadores de máxima verosimilitud, es también únicamente, pues ya con esos gráficos, ¿cierto? Ya sabiendo la distribución, tratar de hallarlos. Eso. Si usted dice que es gamma, halle los alfa y beta de la gamma. Si dice que es normal, entonces halle mu y sigma cuadrado de la normal. Ok. Y así. Y la duda es si yo todavía, por ejemplo, si quiero graficarlo como una gama, pues, o sea, es ir tanteando parámetros o de qué manera puedo ir poniendo para que se me grafique, porque eso va a ir cambiando el tamaño de la curva, ¿no? Sí, los puede ir tanteando, pero a ver. No, propongan, mejor propongan ustedes una. Proponga cualquiera sea la solución que usted se imagine, porque es así tal cual como usted lo plantea, una gama y entonces empiezan a mirar cuáles son los valores de la gama alfa igual tanto, beta igual a tanto, ta, ta, ta. Ahí usted ya tendría cuál es el alfa y cuál es el beta y después encuentra los estimadores para ese alfa y para ese beta y los compara con los reales, que fue con los que usted ajustó la curva. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, también sería como para ver qué tanto se equivocó uno al tratar de A acomodarlo. ojo, exactamente, Ah, tal listo. cual. Gracias. Sería eso, sería como una especie de tanteo verificación, tal cual. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Profe, con respecto al libro, en el libro también también se da este tema de estimadores bayesianos. No sé, no me acuerdo, a ver. Yo creo que no, o sí. Búsquelo atrás en el índice. Ah, el índice está arriba en la página 6 del PDF. Acá en este índice Ah, final. Valles, valles, valles. A ver si está. Bayesian Statistic en la 609. ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, sigan estudiando y me comentan entonces. Voy a parar la grabación para que no quede muy larga. Recuerden que